Rápidamente voy a dar paso a el siguiente ponente, que es Carlos Paye Caminal, ingeniero técnico industrial que trabaja en carburos metálicos desde el año 1993 y viene trabajando como ingeniero en diversas aplicaciones de los gases licuados dentro de los departamentos comercial y químico y de grandes cuentas. Actualmente trabaja dentro del departamento de marketing como Commercial Technology, especialista en el sector de tratamiento de aguas y product manager de hidrógeno, enfocado principalmente hacia las nuevas aplicaciones en movilidad y transición energética. Nos va a hablar de la logística del hidrógeno en las aplicaciones industriales. Por favor, cuando quieras, Carlos. Muchas gracias, Orlando. Buenos días a todo el mundo. Gracias a LEREN, a la Junta de Castilla y León y a Tresca por darnos la oportunidad de participar en este magnífico evento y de compartir nuestra presentación, nuestra visión con todas esas magníficas, además, presentaciones que hemos visto que me han precedido. Voy a compartir mi presentación. Creo que se ve bien. ¿Sí? Muy bien, pues voy a hablar... no se ve. ¿No se ve? No. Perdón, igual no he compartido. Ah, no, claro, ahora sí. Ahora sí, gracias. Se ve ahora, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muy bien, pues voy a hablar del hidrógeno y su logística, enfocado en cómo es su transporte en la actualidad y en las nuevas aplicaciones que en el futuro van a venir. Hablaremos del hidrógeno básicamente renovable, porque lo que está claro es que el hidrógeno en el futuro será renovable o no será. De hecho, si tenemos todas estas nuevas inquietudes por implementar el uso del hidrógeno, es porque ese hidrógeno proceda de fuentes renovables, sea lo que llamamos el hidrógeno verde, para, evidentemente, evitar todo lo que es relacionado con las emisiones de CO2 y todo el tema del cambio climático. Por eso tenemos que ir a buscar una nueva fuente energética que evite estas emisiones de CO2, que pueda sustituir a los actuales combustibles básicamente procedentes de fuentes fósiles. Por eso hablamos de que es la fuente energética, sin duda, la fuente energética del futuro. Permítame presentar la empresa. Carburos Metálicos es una industria química, una industria fundada en 1897, que en breve haremos 125 años. Es una empresa de fabricante de gases industriales y gases medicinales, con unos 700 empleados, más de 100.000 clientes entre España y Portugal, 12 plantas de producción, una de ellas en Laguna, varias plantas de envasado y laboratorios y un centro de I+D. Y una empresa que desde el finales de los años 90 del siglo pasado pertenece al grupo internacional Air Products, un grupo con perdón, no sé si se ve bien la presentación o se ve parte de mi pantalla con parte de la plataforma. ¿Se ve bien la presentación? Se ve bastante bien, se ve bien. Se ve bien, pero sí. ¿se ve cortada o...? No. No, vale, perfecto. Entonces, pues continúo. Pertenece al grupo multinacional Air Products. Es una industria también de fabricación de gases del aire, una industria una empresa basada en Estados Unidos, con implementación en todas las más de 50 países, en todos los continentes, y con una red extensa de tuberías de gas industrial. Una empresa gasista, de los cuales también, evidentemente, el hidrógeno como gas forma una parte importante y que va a basar su futuro, o que está basando su futuro en temas de gasificación, en temas de captura de CO2 y en el hidrógeno para movilidad y transición energética. Todo esto enmarcado siempre dentro del ámbito de principalmente la seguridad,
como industria química y como industria gasista es nuestro principal objetivo, la seguridad y el enfoque últimamente en los temas de sostenibilidad. Brevemente, porque también en mis anteriores presentaciones, qué es el hidrógeno, y me focalizaré en las cosas de las cuales va a ser importante el resto de la presentación, sobre todo por el tema de cómo transportamos este hidrógeno, desde donde lo producimos, por qué lo producimos en un sitio, por qué no lo producimos en otro y luego cómo lo transportamos. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, es el elemento, por tanto, más ligero. Fijaos, por ejemplo, que un metro cúbico de gas solo pesa 0,0899 kilos. Y si eso lo pasamos a gas licuado, en cualquier caso será un gas criogénico que luego veremos, pero ese gas licuado ya tendrá una densidad de 0,078 kilos, un litro de líquido. Es el elemento químico más abundante del universo. Es un gas, es un combustible, arde con llama invisible, pero no es una fuente energética y eso también hay que tenerlo claro. No podemos ir a buscar el hidrógeno como si fuera un combustible, como vamos a buscar el gas natural o el petróleo. Es lo que llamamos un vector energético. Produce energía, pero lo tenemos que fabricar a través de otra fuente energética. Y finalmente, también, porque tendrá importancia en el resto de la presentación, es un gas que es difícil de licuar y por lo tanto de transportar. Si lo licuamos, tenemos que llegar hasta un punto de ebullición de menos 253 grados centígrados. Ya no digamos, si tuviéramos que solidificarlo, la temperatura sería bastante menor. Y también quería presentar una tabla, creo que de forma bastante didáctica, en la que comparamos como combustible, como básicamente diría yo, capacidad energética, tanto el hidrógeno como la gasolina, como el gasoil y el gas natural. Y lo primero que vemos rápidamente es que al ser un hidrógeno, al ser un gas, al ser un elemento con tan poca densidad, tenemos que un metro cúbico, por ejemplo, producimos 3 kilovatios hora de energía. Desde el punto de vista de peso, es de masa, es el elemento, el combustible con mayor energía, 33,3 por kilo, 33,3 kilovatios horas por kilo de hidrógeno. Si fijáis, comparado con los demás, es mucho mayor. Pero también hay que tener en cuenta que luego la densidad es mucho menor. Es decir, un metro cúbico hablaríamos de 3 kilovatios hora. Aquí vemos comparativamente un litro de gasolina 9,6 kilovatios hora, gasoil aproximadamente 11 kilovatios hora y el gas natural, un metro cúbico, 11,7. Por debajo del hidrógeno en cuanto a masa, pero bastante por encima en cuanto a volumen, tema importante a considerar cuando se realizan mezclas de ambos gases. En ese sentido, he comentado ya que es uno de los elementos importantes de un gas importante dentro de nuestra empresa es el hidrógeno. Y de hecho, antes se veía en una de las slides en que Carburos Metálicos empezó a fabricar hidrógeno ya en 1927, un hidrógeno que en ese caso era hidrógeno verde porque procedía de una fuente renovable, concretamente de un salto procedente de un río cercano. Y en estos momentos el grupo Carburos Metálicos dentro del grupo Air Products es el líder mundial tanto en fabricación como en distribución de hidrógeno, con más de 60 plantas en todo el mundo, con 1,25 millones de toneladas al año de suministro de hidrógeno, 7 redes de tuberías de más de 560 kilómetros y 6 plantas de hidrógeno licuado, una de ellas en Europa. Parece que la relación entre las plantas de líquido y las plantas de gas es muy diferente, pero realmente licuar el hidrógeno es un tema complicado y además es un tema que desde el punto de vista energético también tiene su coste asociado. En España, de todo eso en España fabricamos 150 toneladas al día, las producimos principalmente en el área de Tarragona, con 2 plantas allí, y de las cuales de esas 150 toneladas, 3 son transportadas mediante plataforma, mediante camión a diferentes usuarios y el resto por tubería básicamente a una refinería. Esa producción de hidrógeno industrial, el hidrógeno general que se está utilizando, que no es algo nuevo desde hace mucho tiempo, se produce básicamente, como también ya se ha dicho antes, a través del reformado del gas natural, del reformado de metano. Y la razón es porque básicamente es una tecnología muy madura y con un coste muy asequible. El problema es que el gas natural no es un combustible renovable, con lo cual no sería un hidrógeno que llamamos renovable o hidrógeno verde.
Otras maneras de producción son también, como se ve aquí en la mitad de la imagen, pequeños reformadores on-site, en casa del usuario, que fabrica el hidrógeno mediante también gas natural, pero directamente. Y luego ya para diferentes, puede ser también a través de plantas de electrólisis, etcétera. Y las aplicaciones tradicionales, luego quizás comentaremos un poco con más detalle, desde refinerías a metalurgias, plástico, etcétera. En ese sentido, como decía, muchos años de fabricación de hidrógeno, mucha experiencia global de fabricación de hidrógeno. Como combustible, básicamente, pues, por ejemplo, a pesar de que no es el objetivo de que en estos momentos el hidrógeno sea un combustible para sustituir a otros combustibles fósiles y evitar emisiones de CO2, pero sí que como gran poder calorífico se utilizó en los cohetes, en la NASA, en los cohetes que impulsaron los proyectos Apolo y los siguientes proyectos de la NASA, para el combustible de esos cohetes, mediante hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Diríamos que es la primera experiencia en cuanto a movilidad, una movilidad especial sin duda, pero al fin y al cabo es una movilidad. Y con un importante también, debido a esa utilización, se montó el primer licuador en Estados Unidos, en la NASA, de hidrógeno líquido. Esa experiencia hace que también tengamos varias plantas de hidrógeno en todo el mundo, básicamente reformadores, y también gestionamos plantas de electrólisis. Y como decía, ese enfoque inicial hacia la industria, de las cuales destacaríamos por las principales aplicaciones, que son las que ya hay en todo el mundo. En España, por ejemplo, ya se ha dicho también, 500.000 toneladas se consumen de hidrógeno, de las cuales la mayor parte van a refinería, una parte alrededor del 20% a fabricación de fertilizantes, y el resto, aproximadamente el 5%, lo que nosotros llamamos negocio merchant, en diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, estaría la metalurgia, el tratamiento térmico de hidrógeno mezclado con nitrógeno, por ejemplo. La hidrogenación de grasas es uno de los sectores en los cuales los consumos también son más importantes. Reactivos químicos, fabricación de plásticos, básicamente polipropileno y también polietileno. Y también pues, industria, por ejemplo, del vidrio, para fabricación del vidrio plano, o la industria de la electrónica, aunque es más específica, pero también utiliza concretamente un hidrógeno de muy alta calidad. El futuro, como decíamos, es las nuevas aplicaciones del hidrógeno, y en ese sentido, pues Carburos y Air Products ha apostado también por temas de movilidad. Y ya desde 1993, básicamente en la zona de California, en Estados Unidos, se ha establecido una red importante de hidrogeneras. En estos momentos tenemos más de 250 estaciones de servicio de hidrógeno en más de 20 países. Y también con ánimo de impulsar esa nueva economía del hidrógeno, pues somos miembros fundadores del Hydrogen Council, con esa misión de potenciar por parte de los CEOs de estas empresas ese desarrollo de esa economía del hidrógeno, que desde luego el último año hemos visto que, coincidiendo con las presentaciones de las hojas de ruta, tanto europea como hojas de ruta después española, pues vemos que por lo menos tenemos un camino importante y que de hecho esta vez va en serio. ¿Por qué el hidrógeno? Pues, ¿por qué el hidrógeno renovable, en definitiva? ¿Por qué el hidrógeno lo utilizamos? Y lo hemos dicho antes, es una sustancia muy común, es la más común en el universo, se puede producir a partir de varias fuentes, no tiene emisiones de efecto invernadero en su uso, cuando lo usamos, y en ese caso cualquier tipo de hidrógeno. Cuando lo usamos, cualquier tipo de hidrógeno, sobre todo si es a través de pilas de combustible, de esa reacción química, solo produce vapor de agua. Sí que quizás en el caso, cuando se puede utilizar como combustión, podríamos tener, a no ser que evidentemente también, como os he dicho, fuera oxicombustión, emisiones de NOx. Pero en cualquier caso, tanto en su uso como en su uso, prácticamente, si es así, produciríamos vapor de agua. Pero es que además puede ser fabricado a través de una forma lo que llamamos limpia. Una forma limpia usando agua sería una electrólisis. En la medida de que esa electrólisis se produzca, o la energía, la fuente que alimente esa electrólisis, la electricidad que alimenta esa electrólisis sea renovable, ese hidrógeno no solo no emitirá emisiones de gases de efecto invernadero en su uso, sino que incluso en su fabricación. Entonces es lo que llamaremos el hidrógeno verde. Puede ser almacenado, puede ser transportado.
es más seguro, o al menos tan seguro como los combustibles tipo gasolina o tipo combustibles fósiles, y es capaz de proporcionar energía a prácticamente todos los niveles de la economía. A nivel de lo que es y se implica cómo llegamos a fabricar este hidrógeno con los diferentes, cuál es la cadena de valor exacta del hidrógeno y la que podríamos estar, si por ejemplo partimos de la base de lo que está en la parte inferior de la infografía, la más tradicional, lo que hemos hablado a través del reformado de gas natural, a través de combustibles fósiles, producimos con un reformado ese hidrógeno. Ese hidrógeno es lo que llamamos hidrógeno gris, hidrógeno producido a través de fuentes no renovables y que puede tener emisiones de CO2 del orden de entre 9 y 11 kilos de CO2 emitido por kilos de hidrógeno fabricado. En cambio, si el CO2 emitido en esa fabricación lo capturamos y lo secuestramos, es lo que hablamos del hidrógeno azul. Es un hidrógeno que no es renovable, pero porque no procede de fuentes renovables, pero es un hidrógeno que a nivel de emisiones de carbono es perfectamente usable para las nuevas tecnologías, porque en su proceso no emitimos CO2. Luego ese CO2 también puede ser utilizado para otros tipos de aplicaciones industriales. Esa misma tecnología de reformado de gas natural, que como decía es la tecnología más madura y también la más económica, puede ser efectivamente un gas renovable si ese gas inicial, ese metano, es un biometano procedente de una digestión de una materia orgánica. A través de un biogás producimos ese biometano y a través de ese proceso de reformado obtendríamos un hidrógeno que ese hidrógeno sí sería verde, sí sería renovable. O bien, por ejemplo, el proceso más común o que puede ser más habitual sería el de la electrólisis, mediante ese proceso de generación de energía eléctrica mediante electricidad renovable y producción de electrólisis, de las cuales también obtendríamos ese hidrógeno verde. Y también como subproducto, y también se ha comentado, un oxígeno verde para diferentes aplicaciones. Finalmente, si ese hidrógeno lo producimos a través de otro vector, que sería un amoníaco, por ejemplo, un amoníaco producido, luego lo comentaremos también, de forma renovable, obtendríamos a través de un craqueo y una disociación de ese amoníaco, un hidrógeno verde. A partir de ahí, formas de suministro que ahora veremos, diferentes tipos de formas de suministro, tuberías, plataformas, tanques, etcétera, para los diferentes usos, desde la movilidad hasta la industria en general o hasta el calor en las viviendas. Como ejemplos de movilidad, como también he comentado antes, pues todo el producto ha sido importante, ha desarrollado diferentes patentes en surtidores, en nuestra tecnología que se llama Smart Fuel, y tenemos diferentes estaciones de servicio en todo el mundo. De hecho, pusimos una en Zaragoza, una estación de servicio para un autobús durante la Expo del 2008. Y ahí suministrando también a diferentes tipos de transportes, desde vehículos más pequeños, vehículos utilitarios, vehículos, coches normales, hasta autobuses, camiones, trenes, en el mundo del handling, de las carreteras elevadoras o también incluso en submarinos, como un submarino que tenemos, que hay un submarino de la Marina Portuguesa que cada X tiempo en Portugal para en la zona de Lisboa y necesita un suministro de hidrógeno para su pila de combustible. A nivel de formas de distribución, tenemos el hidrógeno producido a través de un SMR, de un Steam Methane Reformer, con metano sea gas natural o biometano, o bien a energía eléctrica, un electrolizador, nos produce un hidrógeno que luego ese hidrógeno hay que purificarlo mediante un sistema de PSA o membrana. Y a partir de ahí lo distribuiríamos de diferentes formas. Por ejemplo, por tubería directa a un cliente cercano o no, ya se vería, pues en función de las cantidades, pero a través de una tubería. Podría ser una forma, ya también lo ha comentado antes Jesús, muy eficiente. O a través de botellas, a través de lo que llamamos plataformas, que es un camión con básicamente un pulmón a una determinada presión, y también, ¿por qué no?, licuar ese hidrógeno. En el mundo de los gases en general se utiliza como medio de transporte habitual tanto oxígeno, nitrógeno como CO2, lo que llamamos el gas licuado. Ese gas licuado, independientemente de sus características de frío, tiene una función importante que es distribuir mucho más con mucho menor coste. Y veríamos que en función del consumo tenemos varias formas de distribución de este hidrógeno. La primera sería por tubería
Y aquí hay unos márgenes que son muy amplios porque cada caso concreto hay que verlo y hay que ver cuál es la mejor forma de distribuirlo. Y es una labor que realizamos cada día en función del usuario, en función de las fuentes de producción, cuál es la mejor forma de distribución. Eso es genérico, pero sí que, por ejemplo, veríamos que para tubería sería interesante a nivel de grandes volúmenes, prácticamente a partir de 3 toneladas día. También para grandes volúmenes, un poco quizás más a través de 10, 20 toneladas día, plantas ya como las que hay al lado de las refinerías. Luego tendríamos generadores on-site, 100, 200 metros cúbicos a la hora para determinados clientes ya más con consumos menores. La otra opción sería el hidrógeno líquido, que nos moveríamos en volúmenes de entre los 100 kilos y las 10 toneladas al día aproximadamente. Ya digo, son márgenes amplios, pero que hay que ver en cada caso. Pero sí que vemos en función de cómo va evolucionando el consumo cuál podría ser el más interesante. Y luego ya para menores consumos, tanto comprimido en forma de plataformas o comprimido en forma de botellas sueltas. A nivel de botellas o bloques veríamos una instalación tradicional de botellas de hidrógeno para un laboratorio o para un consumo pequeño. Cada botella tiene más o menos 0,8 kilos. Hay una cosa importante, quizás nosotros en el mundo del hidrógeno tradicional acostumbramos a hablar del hidrógeno en normal metros cúbicos, pero todo el tema del hidrógeno para las nuevas tecnologías, para esas nuevas aplicaciones, siempre hablaremos en kilos, que es como habla todo el mundo. Luego vendrían bloques de hidrógeno, bloques de varias botellas de 18, 23, etcétera, que pueden tener unos aproximadamente 18 kilos por cada suministro, por cada bloque. Entraríamos en la siguiente fase, lo que llamamos plataformas, o tube trailers también se le llama, plataformas que la tendencia es cada vez a ir a más presión. Lo normal es 200 bares, pero cada vez vamos evolucionando hacia plataformas de 300 bares, como ya tenemos en Europa también, y 500 bares, de las cuales también existen. Es decir, tenemos simplemente como idea, una plataforma normal de 200 bares suele tener 400 kilos y las plataformas mayores pues iríamos hasta 1000 o incluso más de 1000 kilos, con lo cual con el objetivo de abaratar y de facilitar ese transporte que es complicado. También hay hidrógeno licuado. Licuamos el hidrógeno por lo mismo, por facilidad de transporte o en alguna ocasión porque se necesita una pureza muy concreta y el hidrógeno líquido es el que tiene mayor pureza. Tenemos cisternas de hidrógeno líquido, cisternas de 12 metros, de las cuales transportan 3.000 kilos de hidrógeno líquido que luego depositamos en forma líquida en algún tanque, o bien también otra cisterna de 13 metros con una capacidad de 3.500 kilos. Esa cisterna nosotros le llamamos hidra, pero es muy especial porque además gasifica. Tiene capacidad de gasificación in situ y una presión de 500 bares. Y luego contenedores de 40 a 45 pulgadas con importantes niveles de almacenamiento. Finalmente entraríamos en lo que es cómo puede ser el transporte a larga distancia. Pero ¿por qué el transporte en tubería, en barco? ¿Por qué el transporte a larga distancia? Pensamos que uno de los retos importantes es obtener el hidrógeno de la forma más económica posible. Para obtener el hidrógeno de la forma más económica posible tenemos que ir a fabricarlo de la forma también más económica posible. Y eso lo tendremos, si lo hacemos con electrólisis, en puntos donde la densidad energética solar sea la mayor. Entonces, buscar puntos en los cuales haya una gran densidad de energía solar o energía eólica, pero también que sea, de alguna manera, una economía de escala que nos ayude a facilitar, a abaratar lo que llamamos el CAPEX. Hay un informe de la Agencia Internacional de la Energía de hace un par de años en los que establece básicamente 3 modelos de transporte a larga distancia. Transporte en este caso podría ser, pongamos en barco, es lo que sería hidrógeno licuado, hidrógeno líquido, lo hemos comentado, amoníaco, o el LOHC, que es un líquido hidrogenado, un líquido orgánico hidrogenado. Es un tolueno, un benzotolueno, hay diferentes tipos de productos y todavía se está viendo cuál es el mejor. Según este informe, el amoníaco pensamos que es el que está en mejores condiciones de en estos momentos ser un portador, un carrier de energía, un carrier de amoníaco, para transportarlo a largas distancias. Básicamente porque tiene una madurez en todas las tecnologías y en toda la cadena de transporte muy bien establecida.
porque el amoníaco, por ejemplo, el hidrógeno líquido en un volumen de 1 metro cúbico estaríamos hablando de 71 kilos, y en cambio, cuando transportamos 1 metro cúbico en volumen de amoníaco, estamos transportando bastante más, 121 kilos. Y en esa línea, finalmente, comentar, eso es un proyecto relacionado con ese transporte, con esa producción a gran escala y con esa producción de la forma más económica posible, un proyecto de Air Products con la empresa de Arabia Saudí Aqua Power y NEOM, en el cual se va a realizar, de hecho se ha empezado ya, no es un proyecto, es una realización, se han empezado las obras, en las cuales se va a fabricar una planta o la planta de hidrógeno renovable más grande del mundo, de 650 toneladas al día de hidrógeno renovable. Esa planta se fabricará un hidrógeno, que ese hidrógeno se convertirá en amoníaco para poder transportarlo mediante barcos a diferentes puntos en todo el mundo, Europa, Asia, Estados Unidos, diferentes puntos de utilización. Y pensado en un mercado, en principio, de movilidad, y en el mercado de movilidad en el que hay se está más de acuerdo en que va a ser el mercado del futuro, en temas de vehículos pesados a larga distancia y también autobuses urbanos. El proceso seguiría este. Tenemos una zona donde hay una importante energía eólica, energía solar con gran densidad energética, de forma de abaratar esa energía inicial al máximo posible. A través de ahí tendríamos dos elementos, que fabricaríamos dos gases: el utilizador, que fabricaríamos hidrógeno, y un ASU, una planta de gases del aire, en la cual fabricaríamos nitrógeno. Mediante ese hidrógeno y ese nitrógeno, y fabricaríamos ese amoníaco verde, que sería transportado hacia un punto de utilización. En función de cada caso, y eso todavía se está viendo cómo va a ser el mejor, almacenaríamos ese amoníaco en un punto determinado cerca del usuario final, y luego habría una disociación, un craqueo de ese amoníaco, bien en la zona cercana al almacenamiento, sea un puerto, o cerca del puerto, y a partir de ahí también una distribución mediante hidrógeno, o bien también en función de cada caso y en función de los volúmenes a considerar, esa disociación, ese amoníaco, se transportaría desde el puerto hasta el punto de uso, y ahí en la propia hidrogenera, en el propio uso donde sea ese hidrógeno renovable, se disociaría para producir este hidrógeno. En definitiva, pensamos que el futuro del hidrógeno está ahí, y que una de las partes importantes a considerar y uno de los retos que tenemos es cómo optimizar esa producción y también